Hola, Dios te bendiga. Seguimos leyendo la Biblia en un año de tapa a tapa. Si Dios lo permite y nos da salud, vamos a seguir avanzando en este propósito. Por eso, hoy vamos a leer el capítulo 20, 21 y 22 del libro de Deuteronomio. Prestemos atención, abramos nuestro corazón y que Dios nos hable. Oremos. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este privilegio que tenemos de poder leer tu palabra y sobre todo aprender de ella, meditar en ella. Lo que tú le hablaste al pueblo y que también nos hablas a nosotros hoy. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén, amén y amén. Háblame, Señor Jesús. Leemos capítulo 20 del libro de Deuteronomio. Ordenanzas sobre la guerra. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá: «Préstenme atención, hombres de Israel. No tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos. Pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria». Luego, los jefes del ejército se dirigirán a las tropas y dirán: ¿alguno de ustedes acaba de construir una casa pero aún no la ha estrenado? De ser así, puede irse a su casa. Podría morir en batalla y otro estrenaría su casa. ¿Alguno de ustedes acaba de plantar un viñedo pero aún no ha comido ninguno de sus frutos? De ser así, puede irse a su casa. Podrá morir en batalla y otro comería de sus frutos. ¿Alguno de ustedes acaba de comprometerse con una mujer pero aún no se ha casado con ella? Bien, puede irse a su casa y casarse. Podría morir en batalla y otro se casaría con ella. Luego los jefes también dirán: ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Una vez que los jefes terminen de hablar a las tropas, nombrarán comandantes para cada unidad. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, primero debes ofrecer condiciones de paz a sus habitantes. Si aceptan las condiciones y te abren las puertas, entonces todos ellos quedarán obligados a servirte haciendo trabajos forzados. Pero si no quieren hacer la paz y se preparan para luchar, deberás atacar la ciudad. Cuando el Señor tu Dios te entregue la ciudad, mata a filo de espada a todos los hombres de ese pueblo. Sin embargo, podrás quedarte con todas las mujeres, los niños, los animales y el resto del botín de la ciudad. Podrás disfrutar de todo el botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te entregue. Estas instrucciones solo se refieren a las ciudades lejanas. Para los que estaban preguntándose, ¿pero no tenían que matar a todos? Que decía antes, aquí está la explicación, hay que seguir leyendo la Biblia solamente. Miren, versículo 15. Estas instrucciones solo se refieren a las ciudades lejanas, no a las de las naciones que ocupan la tierra donde estás a punto de entrar. En las ciudades que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, destruye a todo ser viviente. Tienes que destruir por completo a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ordenó. Así evitarás que los pueblos de esa tierra te enseñen a imitar las costumbres detestables que practican cuando rinden culto a sus dioses, lo cual te haría pecar profundamente contra el Señor tu Dios. Si al atacar una ciudad la guerra se prolonga, no debes cortar los árboles a hachazos. Puedes comer de los frutos, pero no derribes los árboles. ¿Acaso los árboles son enemigos a los que tienes que atacar? Solamente corta los árboles que sabes que no son aptos para comer. Úsalos para la fabricación de todo lo que necesitas para atacar la ciudad enemiga hasta que se rinda. Capítulo 21, titulado Purificación
por causa de un homicidio no resuelto. Cuando estés en la tierra que el Señor tu Dios te da, podría ocurrir que alguien encontrara en el campo a una persona asesinada y que no se supiera quién la mató. En un caso así, los ancianos y los jueces tendrán que medir la distancia que hay desde el lugar del crimen hasta las ciudades cercanas. Una vez que hayan determinado cuál es la ciudad más cercana, los ancianos de esa ciudad tendrán que elegir una novilla de la manada que nunca haya sido estrenada para el arado ni usado yugo. La llevarán hasta un valle que no haya sido arado ni cultivado y que tenga un arroyo donde siempre fluye agua. Allí en el valle le quebrarán el cuello a la novilla. Después se acercarán los sacerdotes levitas, pues el Señor tu Dios los ha elegido para que sirvan delante de Él y pronuncien bendiciones en el nombre del Señor. Ellos son los responsables de resolver todos los casos legales y criminales. Los ancianos del pueblo tendrán que lavarse las manos sobre la novilla a la cual le quebraron el cuello. Luego dirán: nuestras manos no derramaron la sangre de esta persona, ni vimos cómo sucedió. Oh Señor, perdona a tu pueblo Israel, al cual has redimido. No culpes a tu pueblo de asesinar a un inocente. Así quedarán absueltos de la culpa por la sangre de esa persona. Si sigues estas instrucciones, harás lo correcto a los ojos del Señor y purificarás a tu comunidad de la culpa por un homicidio. Versículo 10. Matrimonio con una prisionera de guerra. Supongamos que sales a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios las entrega en tu mano y tú tomas cautivos a algunos de ellos. Y supongamos que entre los cautivos ves a una mujer hermosa a la cual te sientes atraído y deseas casarte con ella. Si tal cosa sucediera, podrás llevarla a tu casa donde ella tendrá que raparse la cabeza, cortarse las uñas y cambiarse la ropa que llevaba puesta cuando la tomaron prisionera. Ella se quedará en tu casa, pero deberás permitirle hacer duelo por su padre y su madre durante todo un mes. Después de ese tiempo podrán unirse y tú serás su marido y ella será tu esposa. Sin embargo, si una vez ya unidos resulta que ella no te agrada, tendrás que dejarla en libertad. No podrás venderla ni tratarla como una esclava porque la has humillado. Versículo 15. Derechos del primer hijo varón. Supongamos que un hombre tiene 2 esposas y solamente ama a una de ellas, pero ambas ya le han dado hijos varones. Y supongamos que el primer varón lo haya tenido con la mujer que no ama. Cuando el hombre divida su herencia, no dará la mayor parte al hijo menor, el que tuvo con la esposa que ama, como si fuera el primer hijo varón. Deberá reconocer los derechos del hijo mayor, el que tuvo con la esposa que no ama, al darle la parte doble que le corresponde. Esta es la famosa primogenitura y tenía que respetarse por el primer hijo nacido, aun si tuviese 2 mujeres, aunque Dios no lo permitía, pero si pasaba así, bueno, tenía que reconocer la primogenitura, sea cual fuere la mujer con la que lo tuvo. Ese hijo es el primer fruto del vigor de su padre y a él le corresponden los derechos del primer hijo varón. Versículo 18. ¿Cómo tratar con un hijo rebelde? Escuchen esto y es tremendo. Supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en la puerta de la ciudad. Ambos padres le dirán a los ancianos: este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti, y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Fíjense, el padre y la madre presentan a su hijo y dice: este es terco, es rebelde, es perezoso, no trabaja y encima es borracho. O sea, es una persona que no tiene solución. Desde la perspectiva de aquel entonces, ¿no?
¿Qué se hacía? Se lo mataba a pedradas. Tremendo. Vos me decís conmigo, tremendo, Rodo. Sí, totalmente. Tremendo lo que era la disciplina del Señor en ese tiempo. Recordemos que la paga del pecado es la muerte. O sea, todos los que no morían era porque sacrificaban animales. O sea, mataban a un animal. Alguien tenía que morir en sustitución, como sustituto del que había pecado. Pero en este caso, el que cometía la maldad, la paga del pecado es la muerte. Lo dice Romanos. Y así era en toda la ley de Moisés también y en el tiempo del Antiguo Testamento. Y gracias a Cristo, hoy eso fue pagado. Cristo murió por nosotros, por todos los que vivieron antes, nosotros ahora y los que van a vivir en el futuro. Y si creemos en Él y le entregamos nuestra vida y le aceptamos como Señor y Salvador, por gracia somos salvos. Ordenanzas varias, versículo 22 del capítulo 21. Si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego lo cuelgan en un madero, el cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. Y esto se cumple en Jesucristo. Maldito todo aquel que muere en un madero. Entonces, ¿qué hicieron con Jesús? Estaba por llegar el día de reposo. Antes de que llegue, ya estaba casi anocheciendo, quitaron el cuerpo y lo enterraron en la tumba. Y fíjense, de aquí viene esa ordenanza, tantos siglos atrás. Les diría 1500 años antes de que pasara, cómo prevalecía las ordenanzas del Señor en estos casos durante tantos siglos. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Ahora leeremos el capítulo final de la lectura de hoy, capítulo 22. Si encuentras deambulando por ahí el buey, la oveja o la cabra de tu vecino, no abandones tu responsabilidad. Devuelve el animal a su dueño. Si el dueño no vive cerca o no sabes quién es, llévalo a tu casa y quédate con él hasta que el dueño vaya a buscarlo. Cuando eso suceda, debes devolvérselo. Haz lo mismo si encuentras el burro, la ropa o cualquier otra cosa que tu vecino haya perdido. No abandones tu responsabilidad. Si en el camino ves caído a un burro o al buey de tu vecino, no lo ignores. Ve y ayuda a tu vecino a ponerlo otra vez de pie. Una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. Fíjense aquí cómo está pautando la conducta en cuanto a la vestimenta, en cuanto al género. Cualquiera que hace algo así es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Si al pasar encuentras un nido de pájaro de un árbol o caído en el suelo y ves que hay dentro polluelos o huevos que la madre está empollando, no te lleves a la madre junto con los polluelos. Puedes llevarte las crías, pero deja ir a la madre. Así prosperarás y disfrutarás de una larga vida. Cuando edifiques una casa nueva, debes construir una reja alrededor de la azotea. De ese modo, si alguien se cae del techo, nadie podrá culparte de su muerte. No plantes ningún cultivo entre las hileras de vides que tienes en tu rebaño. Si lo haces, tendrás prohibido usar tanto las uvas del viñedo como el otro cultivo que plantaste. No ares con un buey o un burro unidos al mismo yugo. O sea, no podían arar teniendo dos animales diferentes, un buey o un burro. Tenían que ser o dos bueyes o dos burros arando con el yugo, que era la madera que unía a los dos animales a través del cuello. No uses ropa que esté hecha de lana entretejida con lino. Pon 4 borlas en el borde del manto con el que te cubres, una al frente, otra atrás y 2 a los costados. Versículo 13. Ordenanza sobre la pureza sexual, que viene a ser como una réplica de otro pasaje también, como todo lo que estamos viendo de Deuteronomio, que está en el libro de Levítico. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero después de dormir con ella, la desprecia y la acusa públicamente de conducta vergonzosa diciendo: me casé con esta mujer y descubrí que no era virgen. Entonces el padre y la madre de la mujer tendrán que llevar la prueba de la virginidad de su hija a los ancianos mientras estén juzgando a la puerta de la ciudad.
El padre deberá decirles: yo le di mi hija a este hombre para que fuera su esposa, y él ahora la desprecia. La acusa de conducta vergonzosa diciendo: descubrí que su hija no era virgen. Sin embargo, aquí tengo la prueba de su virginidad. Entonces los padres extenderán la sábana matrimonial delante de los ancianos. Los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán. También le impondrán una multa de 100 monedas de plata que deberá pagar al padre de la mujer por haber acusado públicamente de conducta vergonzosa a una virgen de Israel. La muchacha seguirá siendo esposa del hombre y él jamás podrá divorciarse de ella. ¿Y qué es esto de...? Lo voy a explicar ahora para no tener que meterlo en el video de las respuestas a la pregunta. Cuando una mujer es virgen y tiene su primer relación sexual, normalmente en el acto sexual despide un poco de sangre de su vagina y mancha todo lo que es el sector de la sábana que rodea a esas partes íntimas. Entonces, esas manchitas de sangre revelan que esa mujer nunca antes había tenido relaciones sexuales. Por eso esa prueba quedaba en su poder como evidencia de que realmente había sido virgen. Entonces, cuando una mujer no tenía esa pérdida de sangre en su primer relación sexual, es porque ya había tenido otra relación sexual y definitivamente no era virgen. Por eso aquí, cuando se daba falso testimonio, aquí sí había una represalia contra el marido que quería desecharla, divorciarse de ella, inventando que no había sido virgen. Y ahí estaba la prueba, que era la sábana manchada con sangre, de que se había desprendido de su parte íntima para ser una evidencia de que era virgen. Y aquí estamos, la represalia y la condena que tenía que merecer el hombre que daba falso testimonio contra su esposa en medio de este contexto. El versículo 20 dice así: pero supongamos que la acusación del hombre son ciertas y puede demostrar que la mujer no era virgen. Entonces la llevarán a la puerta de la casa de su padre, y allí los hombres de la ciudad la matarán a pedradas, porque ha cometido un delito vergonzoso en Israel. Ha sido promiscua mientras vivía en la casa de sus padres. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer debe morir. De ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad. Por eso pasaba que cuando una mujer era adúltera, se la mataba a ella. Pero tenían que haber testigos para acusar a un hombre de que fuera adúltero. ¿Me explico? O sea, una mujer era adúltera y se le demostraba de esta manera. Pero cuando no se lo veía, no habían testigos que veían al hombre y a la mujer, no se lo podían matar a los dos, solo a la mujer. Pero cuando habían testigos que dijeron: yo vi a tal hombre con tal mujer, y otro dice lo mismo, los dos eran asesinados, o sea, eran condenados a muerte, a pedradas, eran apedreados por el pueblo. Versículo 23. Supongamos que un hombre conoce a una joven virgen que está comprometida para casarse y tiene relaciones sexuales con ella. Si tal cosa sucediera dentro de una ciudad, deberá llevarlo a ambos hasta las puertas de la ciudad y matarlos a pedradas. La mujer es culpable por no gritar para pedir ayuda. El hombre debe morir por violar a la mujer de otro hombre. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Pero si el hombre encuentra en el campo a la mujer comprometida y la viola, entonces solo el hombre debe morir. No le hagan nada a la joven. Ella no cometió ningún delito digno de muerte. Es tan inocente como la víctima de un homicidio. Dado que el hombre la violó en el campo, se dará por sentado que ella gritó, pero no había nadie para socorrerla. Supongamos que un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que es virgen, pero que aún no está comprometida para casarse. Si los descubren, él deberá pagarle al padre de ella 50 monedas de plata. Luego deberá casarse con la joven por haberla violado y jamás en su vida podrá divorciarse de ella. Un hombre no debe casarse con la ex esposa de su padre porque ese acto sería una deshonra al padre. Y vemos aquí todo lo que tiene que ver con la ley y ya leímos
todos los capítulos de la lectura del día de hoy. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y si, pese a todos los comentarios que pude expresar, tenés alguna pregunta con respecto a esta lectura de hoy, déjanos en el comentario tu pregunta y la responderemos, Dios mediante, en el video de las respuestas a la pregunta del libro de Deuteronomio. Suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí pones suscribirse y luego la campanita, hacele clic para que se active y te lleguen las notificaciones de todos los videos que a diario vamos subiendo, ya sea de la serie de Leemos la Biblia en un año, como de muchos materiales cristianos que están para edificar nuestra vida en el propósito de Dios. Hasta mañana, Dios mediante, si así Él lo permite, seguimos leyendo la Biblia en un año. Chau, chau.